Bueno, como siempre empiezo agradeciendo todo el apoyo que le estáis dando al canal. Es increíble lo que está subiendo en estos días. Están ayudando muchísimo vuestros likes al principio del vídeo, que cada vez más os animáis a suscribiros. Y la verdad es que es un hecho, que YouTube cada vez se lo está enseñando a más gente el canal, los vídeos cada vez tienen más visualizaciones y estoy sumamente agradecido. La verdad que bueno, estoy fascinado por cómo está yendo la experiencia. Hoy estamos contentos porque todavía tenemos una resaca feliz del partido de ayer, ese partido ante un Celta que llegaba completamente enrachado y que el Madrid ganó de forma muy fácil y muy tranquila, ¿no? Realmente pues fue uno de los partidos más tranquilos de la temporada, como ayer comenté en el postpartido, pero bueno, creo que hoy toca poner la atención en aquellos aspectos que a mí más me preocupan de cómo está la situación del Madrid, ¿no? No voy a discutir a Zidane porque en los últimos 8 partidos ha ganado 7 y ha empatado 1. La verdad que es increíble la recuperación que ha tenido el equipo desde el partido ante el Shakhtar, pero hay cosas que me están preocupando y hay que decirlas, ¿no? Hace unos días hice un vídeo sobre la situación de Martin Odegaard, que creo que es bastante mejorable en cuanto a los minutos que está disputando. Y hoy tengo que comentar un tema que está relacionado en realidad con los minutos de Odegaard y es la escasa rotación que el Madrid está teniendo gracias a su técnico Zidane en los últimos 8 partidos. Hay que ser justos, ¿no? También con Zidane. Yo he hecho algún vídeo en el que le he pedido al técnico francés que por favor consolidase una base de equipo, que esa base del equipo se hiciese a jugar junta y que a partir de ahí empezasen a mejorar los resultados de un Madrid que estaba a punto de perder prácticamente la temporada antes de llegar al mes de diciembre, ¿no? Cuesta recordarlo ahora, pero es que el Madrid ha estado a punto de quedarse fuera de las eliminatorias de Champions y ha estado muy cerca también de verse con una desventaja con el Atleti en Liga prácticamente irremontable, ¿no? Entonces yo valoro mucho que Zidane haya consolidado esa base de equipo de 12, 13, 14 jugadores que ha utilizado para salir del paso, para que el equipo gane autoestima y confianza y para que hayan llegado los resultados, ¿no? Ahora estamos hablando de una situación que en Liga todavía no es óptima porque el Atleti tiene esos 3 partidos de desventaja, 2 con el que va a jugar inmediatamente y por lo tanto no es óptima porque, bueno, pues existe, ¿no? Es, digamos, ese déficit, pero en Champions la situación es ideal, ¿no? Ante una eliminatoria contra el Atalanta en la que el Madrid en principio debería ser favorito. Ahora bien, una vez que ya se ha hecho ese proceso, creo que Zidane tiene que ir integrando a ciertos miembros de la unidad B cuanto antes en el equipo y tener una confianza muy parecida en ellos a los que tiene con los titulares, ¿no? Y el partido de ayer me sirve de ejemplo porque el Madrid llevaba bastante tiempo esta temporada sin tener un partido tranquilo, como comentaba. Y lo cierto es que en el 55-60 el Madrid ganaba 2-0. El partido no tenía avisos de que lo pudiese remontar el Celta, que además había perdido a Yago Aspas. Y sin embargo, Zidane esperó al minuto 75 para dar entrada a Hazard y hasta el minuto 80-81 no salieron del campo Modric y Kroos para dejar paso a Valverde y Odegaard. Creo que Valverde y Odegaard son jugadores que le deberían dar la suficiente confianza a Zidane como para poderlo sacar en un partido que va 2-0 en el minuto 60 y que el partido no peligre, ¿no? Porque si no es así, si no le dan esa confianza, pues creo que el Madrid tiene un gran problema, porque no va a poder vivir toda la temporada de Modric, de Kroos, de Benzema y de Ramos, ¿no? Por poner el ejemplo de 4 jugadores veteranos que lo están jugando prácticamente todo, que en cuanto están disponibles juegan y que bueno, van a tener una fecha límite, ¿no? Como esto sigue así, van a tener una fecha límite evidente. Creo que Fede Valverde ya le ha demostrado a Zidane que es un jugador fiable, que es un jugador en el que puede confiar claramente, que sabe lo que es competir. Y en el caso de Martin Odegaard, mi esperanza es que esté ya en ese nivel también, ¿no? Creo que ya lo comenté en el vídeo de hace un par de días. Odegaard es un jugador pues que ha marcado las diferencias en la temporada pasada en la Real Sociedad. Es un jugador con un talento descomunal que de verdad creo que no se debería quedar excesivamente atrás en una rotación que comparta con Valverde, con Kroos, con Modric y con Casemiro. O sea, creo que es un jugador que puede estar perfectamente a ese nivel. Evidentemente no te va a dar mañana el mismo rendimiento que está dando ahora mismo Modric,
Pero bueno, dándole minutos y confianza, estoy seguro que su nivel medio va a ser bastante parecido, ¿no? Bastante parecido a los niveles medios de Modric, ¿no? Lógicamente es que Modric ahora mismo está en un nivel tan alto que evidentemente es que no es que no haya otro jugador en el Madrid comparable, es que no lo hay en la liga directamente, ¿no? Para mí está siendo el jugador de la liga, el croata, pero creo que solo desde la confianza a estos dos jóvenes Zidane va a poder sobrevivir esta temporada al duro calendario que se le viene al Real Madrid. En la delantera pasa un poco lo mismo, ¿no? Benzema está jugando prácticamente todo y creo que entre Mariano y Jovic tiene que salir un delantero suplente que le pueda quitar minutos a Benzema como sea. Y no me vale solo la Copa del Rey o algún minuto de la basura como pudo ser ayer, ¿no? Que salió Mariano en el minuto 90. O sea, creo que Zidane tiene que encontrar partidos en los cuales pues un delantero suplente pueda hacer el papel pues de delantero centro del Madrid y que Benzema pueda empezar algún partido desde el banquillo, como digo. Ocurre parecido con Ramos, pero creo que ahí Zidane sí que está llegando a una solución con Nacho, que está dando un nivel altísimo, que claramente se está consolidando como tercer central y bueno, pues en esa competencia con Militao, de momento el brasileño se está quedando bastante atrás. Creo que ahí Zidane sí que ve en Nacho un jugador 100% fiable para él, o por lo menos ese nivel es el que está dando, y va a poder permitirse alguna rotación sin que baje excesivamente el nivel del equipo, ¿no? Pero bueno, en los otros puestos me preocupan más porque, ya digo, son puestos también fundamentales en el Madrid y es imposible plantearse esta temporada como se planteó Zidane el posconfinamiento, donde en los 11 partidos que jugó el Madrid de Liga y que le sirvieron para ganarla, prácticamente no rotó, utilizó 14, 15 jugadores, recuerdo, y bueno, fue la base que le dio la Liga al Madrid. Era un periodo muy especial, venía el Madrid y cualquier equipo del mundo, ¿no? O por lo menos de Europa, de 2 meses completamente parados. Las máquinas se pararon. El Madrid afrontó muy bien la preparación, afrontó los partidos como una final y jugaba siempre contra equipos que tenían un descanso muy parecido al Madrid, es decir, 2-3 días de descanso y jugaban, ¿no? Todos los equipos. Eso le dio al Madrid, bueno, pues unas condiciones muy buenas para competir muy bien esos partidos y bueno, y para poder mantener una base básicamente sólida y fija y poder así competir esos partidos de la forma en que lo hizo, ¿no? Que ganó los 10 necesitó para ganar la Liga, ¿no? Ahora creo que no se dan las mismas circunstancias y sin embargo el planteamiento de Zidane está siendo muy parecido. Si os fijáis, el Madrid juega cada 2-3 días, esta semana es la excepción porque va a tener por fin 7 días de descanso. Pero bueno, el Madrid viene jugando cada 2-3 días con una misma base y el problema es que no estamos en junio, julio y se está a punto de decidir el campeonato. El problema es que estamos en diciembre, enero y las piernas se pueden cargar en exceso, ¿no? Se pueden cargar en exceso y cuando llegue en marzo, abril, que son los meses donde se empieza a decidir todo lo importante, no quiero pensar que el Madrid llegue sin aire, ¿no? A esos momentos tan sumamente importantes. Así que creo fundamental que Zidane vaya integrando más jugadores en esa unidad B que puedan convertirse también en jugadores de la unidad perfectamente e indistintamente en diferentes partidos. No rotaciones masivas, como a lo mejor hacía al principio de temporada o con jugadores anticompetitivos como Marcelo o Isco, sino rotaciones más medidas, más reales también, porque tampoco sería justo valorar a Odegaard, Valverde, Jovic o Mariano, Nacho, Odriozola, Marcelo, si todos juegan juntos, ¿no? Si la rotación es de golpe y de repente se encuentran en un equipo que no está consolidado, que no ha jugado junto y que bueno, que va a dar peor rendimiento. Creo que las rotaciones realmente buenas y las pruebas válidas son aquellas que se producen dentro de un equipo base que ya viene funcionando y se van introduciendo pues eso, diferentes elementos que hacen que bueno, pues que todo sea más armónico, ¿no? El caso de Nacho es claro en ese sentido, como bueno, pues entró ayer en un equipo que venía rodado y bueno, pues el rendimiento del canterano fue excelente, ¿no? para el equipo. Creo que esas son las pruebas buenas, creo que por ahí debería dar el siguiente paso Zidane, ya no solo pensando pues en que la estrategia del Madrid se basa en esos jóvenes que tienen que recibir esos minutos, sino también pensando en esos veteranos que son de un nivel absolutamente premium, que son los que marcan las diferencias y que todo el mundo quiere que lleguen a tope al final de temporada, no que estén dando ahora lo mejor de sí y se queden sin piernas a partir de marzo porque bueno, no habríamos conseguido nada útil con eso, ¿no?
Así que espero que Zidane dé ese paso y pronto empecemos a ver más minutos de jugadores que yo creo que tienen nivel para jugar más de lo que están jugando en el Real Madrid. Sin más, os dejo. Espero vuestros comentarios, vuestras opiniones sobre este asunto. A ver si os preocupa también a vosotros o no, o es algo que creéis que Zidane está haciendo perfectamente. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo.